del Forbit. Estoy súper contenta de estar una vez más con ustedes, sobre todo porque les tengo un libro que me ha encantado y que acaba de salir hace recientemente. Este libro lo escribió uno de mis autores favoritos, por lo tanto, pues estoy súper contenta de estar reseñándolo. Y el libro del que hablaremos el día de hoy es precisamente Mr. Mercedes, de Stephen King. El señor King es un escritor muy prolífico. Si bien es conocido por sus obras de terror, Stephen King no solo escribe terror. Y este es su primer libro de novela negra en el género policíaco. Pero antes de que hablemos del libro, vamos a lo práctico. El título del libro es Mr. Mercedes. El autor es Stephen King. Cuenta con 496 páginas. Fue publicado en inglés el 3 de julio del 2014 y en castellano, o al menos aquí en España, fue publicado el 6 de noviembre del 2014. Aquí en España, la publicación corre a cargo de Plaza y Janés o Plaza and James, como le diré siempre. Mr. Mercedes no es una novela autoconclusiva. Hace poco, el escritor Stephen King nos anunció que esta sería la primera obra de una trilogía. Ya sabemos que están de moda. Una de las cosas que más me gustó de esta novela de Stephen King, cuando se decidió hacer una novela policial de obra negra, cuesta trabajo visualizar a Stephen King en este tipo de novelas, sin embargo lo consigue bastante bien. No existen elementos paranormales en esta obra, lo cual es difícil siendo el señor King el autor. Y por eso es una de las cosas que más me gusta, porque en todas sus obras, más thriller, más terror, menos terror, siempre hay algún elemento paranormal o siempre tenemos esta constante lucha del bien contra el mal. Pero en este libro de Stephen King carece absoluta y completamente de todo esto. No hay lucha contra el bien y el mal, salvo por el psicópata asesino y el detective que lo quiere cazar. Pero no hay lucha moral, a eso me refiero. No hay enfrentamientos morales, no hay nada paranormal, no hay fantasmas, no hay señales divinas, no hay nada, absolutamente nada. Sin embargo, King, que nos quiere mucho a todos sus fans, no nos decepciona en cuanto a referencias de este libro con sus otros libros. Encontramos unas referencias muy graciosas de eso, el payaso, y otras sobre Christine también, que la verdad se agradecen mucho. Si encuentran alguna referencia que se me haya pasado, no olviden dejármelo en sus comentarios. En esta obra tampoco cuenta con excesivos personajes, como por ejemplo en La Cúpula, sino que los personajes justos para hacer que la obra no sea pesada ni cansina y te mantenga siempre en tensión y en interés. Cuenta con Jerome, que es un chico negro de buena familia y que está estudiando, es prácticamente un genio y está seguro de que podrá ingresar a cualquier universidad de alto prestigio que él desee. Un chico majo, responsable, atractivo, que ayudará al inspector, por supuesto, en su investigación. En cuanto al inspector Bill Hodge, es un inspector con el que creas empatía, pero lo justo. Realmente pienso que para ser, no sé si él será el personaje principal de la trilogía, no lo sé, pero sí era el personaje principal de este libro y realmente creo que le faltó un poco generar esa empatía o ese cariño que puedes generar con los personajes para poder generar una saga o una trilogía o lo que sea. En este caso, Hodge, si bien es un personaje interesante y tiene sus momentos algunos brillantes en el que puedes llegar a sentir empatía e incluso pena diagonal, cariño hacia su persona, no llegas a encajar completamente la pieza, no llega a ser clic completamente. Tampoco es un personaje plano, pero no es un personaje tridimensional y es uno de los mejores personajes que haya desarrollado el señor King, al menos en mi opinión. Nos encontraremos también con Holly, que es una chica que tiene un problema mental. Cuando me refiero a un problema mental no hablo de ninguna deficiencia, sino por el contrario. Holly es una chica muy inteligente, pero tiene compulsividades muy chungas, un poco de psicosis. Su madre, la madre de Holly,
la trata como si fuera una niña, no como si fuera una adulta, a pesar de tener pues ya una edad. 30, 40. Se piensan que no la pueden dejar sola debido precisamente a sus compulsividades, a sus obsesiones, a su manera de ser tan peculiar. Sin embargo, Holly no es para nada tonta, es muy inteligente. Si bien necesita tomarse un medicamento y estar medicada el resto de su vida, eso no significa que sea tonta y será de gran ayuda en esta investigación y en este libro. Por otro lado, vamos a encontrarnos con Brady Hartsfield, mejor conocido como Mr. Mercedes. Este es un personaje a que a mí personalmente me gustó muchísimo porque tiene una psicología muy bien desarrollada. En mi opinión, me gustó muchísimo. Stephen King cuida mucho los detalles, tanto de su mente insana hasta cómo se relaciona este psicópata en sociedad, para que no sospechen de él, básicamente para no levantar sospechas y terminar en la cárcel. Cómo se desarrolla ese personaje en su familia y cómo se desarrolla este personaje en soledad, sobre todo cómo piensa. Stephen King en eso ha acertado muy bien y a mí me ha gustado muchísimo. Es uno de esos aciertos deliciosos que tiene el señor Stephen King, porque es un personaje muy completo, porque cuando te hace pensar qué chalado está, te hace pensarlo con naturalidad. Tú de repente estás leyendo y dices, el tío está muy mal. En plan, hola, está muy mal. Y eso es lo que esperamos en un libro de asesinos. ¿Qué pasa con Mr. Mercedes? La trama me imagino que ya más o menos la saben. Un día un loco arriba de un Mercedes atropella a un montón de gente, deja mutilados a muchos, asesina a otros tantos y logra salir indemne. Años después, el inspector que llevaba el caso de Mr. Mercedes decide retirarse y tras 2 años de retiro y jubilación se da cuenta de que su vida está bastante vacía y de que no sabe estar sin trabajar, sobre todo sin ejercer la ley. Empieza a tontear con la idea del suicidio, hasta que un buen día le llega una carta dirigida por el mismísimo Mr. Mercedes, que le dice, bueno, básicamente le dice de todo, que disfrutó asesinando a esta gente, etcétera, etcétera, pero promete que no repetirá el caso, que no tiene ganas de volver a matar, que él con una sola vez bastó, pero lo invita a conversar con él. Bueno, y para invitarlo a charlar con él, le abre una cuenta en esta página web titulada Bajo el paraguas azul de Debbie. Así comenzará la casa del gato y el ratón, pero lo que es aquí realmente interesante es cuál es el gato y cuál es el ratón, porque al ser un inspector de policía se podría entender que va a ser él quien persiga al maleante. Sin embargo, es el maleante el que se pone en contacto con este inspector. Así que, ¿qué busca este asesino del Mercedes? Poniéndose en contacto con el inspector retirado que no pudo resolver su caso. Para eso tienen que leer el libro. El ritmo del libro se va a definir desde la página número 1, desde que presentamos la primera línea, la primera hoja, la primera página. Cómo se abre el libro es una de las cosas que más me gusta, me encanta, porque nos promete un libro bastante trepidante y no nos decepciona. Más lento o menos lento, es un libro que yo recomiendo muchísimo. Si tú eres fan del thriller, la novela negra, la novela policial o Stephen King, no te lo puedes perder porque es un libro que vale mucho la pena. Bueno, Forbits, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Espero que le den una oportunidad a este libro porque la verdad es que es muy bueno. Pues eso, mis queridísimos Forbits, gracias por estar aquí una semana más. No olvides dejarme todos tus comentarios. Si ya has leído el libro, cuéntame qué has opinado, porque leo todos los comentarios, absolutamente todos. Y también estamos en contacto en todas las redes sociales, que se las voy a dejar aquí y aquí, para que me sigan en todas partes, que a mí me encanta que me stalkeen. Y ya antes de despedirme, solo me queda decirte que no olvides darle pulgarcito arriba si te ha gustado este video y compartirlo en todas tus redes sociales. Si no te has suscrito
todavía, no sé qué estás esperando, dale click al botoncito que dice suscribirse para que cada vez seamos más Forbits lectores. Muchas gracias mis queridísimos Forbits, no olviden que los quiero. Adiós.